docente y escritor argentino, presidente de la Academia de Estudios Masónicos, y Germán Coronel, miembro destacado de la Logia Armonía 99 de la ciudad de Santa Fe, dependiente de la Gran Logia Argentina. ¿Cómo están? Bien, muy bien. ¿Ustedes? Muchas gracias por recibirnos. Muy bien, entusiasmados. Estuvimos Bien. Sí, toda la semana con ganas de ver cómo encaramos esta conversación, con muchas dudas, pero principalmente vamos por lo básico, empecemos por lo más grande. ¿Qué es la masonería? Excelente pregunta. La masonería es una institución iniciática. ¿Por qué? Porque tiene la iniciación como medio de acceder a ella y de acceder al conocimiento en general. Filantrópica, porque realiza obras de filantropía, o sea, de amor a la humanidad. Filosófica, porque en sus reuniones se tratan temas de índole filosófico, abstracto y concreto. Y progresista, porque cree en el progreso humano. ¿Es la única institución iniciática que hay en el mundo? No, es una de los cientos que hay en el mundo y a través de la historia. Pero tiene esta característica fundamental que es que considera a la iniciación un paso de un mundo a otro o de un estado a otro. La masonería nace en el siglo X como un sindicato, si querés un sindicato de escuela, de constructores de catedrales. Y a partir del siglo XVIII se conforma nuevamente desde un punto de vista más especulativo o más filosófico, con la fundación en 1717 de la Gran Logia Unida de Londres, que luego deviene la Gran Logia Unida de Inglaterra y es el comienzo de la masonería moderna. ¿Y qué es la masonería hoy? ¿Qué rol cumple o cómo podemos entenderla en la actualidad? Porque uno la piensa quizás lejana. Hoy, ¿cuál es el objetivo o qué valores también promueve esa iniciación que decís, es un cambio de un antes y un después? Bueno, ¿qué es lo que genera hoy la masonería en las personas que son, en los masones? Bueno, el objetivo es que genere un aprendizaje, un progreso, un perfeccionamiento, tanto personal como individual, una perspectiva diferente, una mirada diferente a la misma realidad que antes uno la veía de una manera, pero con el aporte de otras opiniones puede verla de otra manera. Y después lo fundamental es que cada uno aporte a eso. Hay una idea del perfeccionamiento individual con el objeto del perfeccionamiento social, digamos, y de la sociedad. Una de las cosas particulares que creo que ha tenido la historia de la masonería moderna, por lo menos, tiene que ver con acercar a visiones distintas, incluso antagónicas desde muchos puntos de vista, para unirse en cosas que tienen en común, ¿no? Esas distintas miradas, siempre hay cosas en común. En estos últimos tiempos nosotros nos hemos puesto como... También, bueno, en realidad cada logia, la masonería está compuesta por logias, son pequeños grupos que, digamos, refieren a una gran logia argentina, que es la institución madre a nivel nacional, pero cada logia puede fijar sus propios objetivos. Siempre hay lineamientos generales, pero cada logia fija sus propios objetivos. En general, la masonería ha tratado siempre de unir visiones diferentes para tratar de combatir una cuestión fundamental para nosotros, que es el fanatismo. O sea, combatir el fanatismo y acercar a posiciones diversas, incluso antagónicas, ha sido a lo largo de la historia, por lo menos de la historia moderna de la masonería, uno de sus principales objetivos. Y con esto que decís, yo tuve la suerte de tener libre pensamiento en la facultad y es inevitable pensar en el laicismo, en el libre pensamiento como algo que rige a la masonería. Corríjanme si estoy equivocada y si pueden comentarnos un poco de eso, porque yo pienso quizás en los logros adjudicados a la masonería históricos y pienso en la educación laica, pública, y bueno, pienso en el uniforme blanco. Bueno, no sé si nos pueden ampliar un poco esto de qué es el libre pensamiento, pensar en contra de los dogmas, como bueno, en lo que pude aprender un poco de esta manera de filosofar y ver la vida. Bueno, una de las cuestiones principales, si me permite, el experto es Pablo siempre en estas cosas, pero una de las cuestiones principales es, en esta idea de combatir el fanatismo, combatir los dogmas. Y una forma de hacer frente a los dogmas es a través del libre pensamiento, que es una actitud particular del pensamiento que está vinculado a la búsqueda de la verdad, independientemente de la autoridad religiosa, política, de la que fuera.
Bueno, es como una actitud del ser humano, y en ese sentido la aplicación del libre pensamiento a un ámbito social y al ámbito del Estado tiene que ver con la laicidad, es la separación de la Iglesia y del Estado. Acá creo que puede meterse un punto extra que tiene que ver con la particular relación que ha tenido la masonería con las creencias religiosas, con las iglesias. Creo que es un punto para desarrollar más adelante, pero en esta cuestión del laicismo probablemente haya sido uno de los principales puntos que ha enfrentado a las instituciones. Sí, yo tengo... Sí, si me permitís agregar algo, el laicismo es una neutralidad conceptual o valorativa sobre cuestiones religiosas o filosóficas de cada uno. Uno no se mete en eso. Eso es el laicismo. No es decir yo tengo la verdad porque me la dio Dios, y el que está equivocado está con el demonio, sino es aceptar que cada uno puede tener su propio camino de búsqueda hacia esa verdad, si es que es alcanzable algún día por el ser humano. Alejarse un poco de las verdades reveladas. Claro, absolutamente, sí, absolutamente. No hay verdades reveladas para nosotros. Yo tengo una duda que supongo que se nos planteará a todos. Ya sabemos que es una organización de índole, no es secreta porque todos sabemos dónde ejercen de alguna forma, es medio discreta, como se suele llamar. Pero a la hora de ingresar, ¿cualquiera puede ser masón o hay que cumplir ciertos requisitos específicos o pasar ciertos ritos, como se decía antiguamente? Bueno, hace falta ser un hombre libre de buenas costumbres, si vas a entrar a la masonería regular o tradicional, y nada más. Y saber que vas a pagar una cuota mensual, pagable, o sea, no son 50 millones de pesos, sino más que pagable, y que vas a tener que disponer de 2 días por mes para ir a las reuniones. Pero sobre todo que tengas ganas de mejorar vos como persona. Porque si vos llegás y me decís, no, mira, yo me lo sé todo realmente, ustedes todo bien muchachos, pero yo soy un genio, bueno, mira, en tu lugar no es este. Excelente. Ahora, yo recuerdo, mi primer recuerdo de la masonería, escuchar hablar de los masones fue creo que en la primaria medio como en un tono de no sé si oscuridad, pero medio como de San Martín creemos que era masón, me acuerdo que dijo un profesor, y los masones son tal cosa, medio como si fuese todo medio secreto, ¿no? Y después en un montón de películas y demás también se habla respecto al tema. ¿Por qué como ese atributo a la masonería de lo secreto, lo oculto, de que se mueve medio por debajo, como una especie de subterráneo y que tienen poder de decisiones que exceden tal vez a gobiernos y demás? ¿Por qué se creó toda esa mitología si es así y cómo eso se fue arraigando acá en Argentina? Bueno, eso nace a finales del siglo XVIII en Francia con el abate Barruel, que es el primero que hace un panfleto diciendo que la masonería organizó la Revolución Francesa, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que ver una cosa, que la Iglesia, sobre todo la Iglesia Católica, unge a los reyes europeos desde el año 801, para ser precisos. Y el poder político y el poder temporal y el poder eclesiástico estaban unidos indisolublemente. Entonces alguien que venga a poner en duda la legitimidad o que considere que el contrato social rusoniano es la manera con que hay que comprender una sociedad, obviamente iba a chocar contra una visión política más conservadora. Y esto sin criticar a nadie. Sí, pero son dos posiciones diferentes. Entonces la masonería que elige a sus miembros, pero elige también a sus autoridades. O sea, lo va a elegir a él como presidente, supongamos, y el año que viene elige a otro como presidente, y hay una periodicidad en la función pública. Hay un laicismo, o sea, el no meterse en cuestiones de índole de conciencia, artículo 19 de la Constitución Nacional, si quieren, la libertad de conciencia, de palabra y de expresión. Eso lo pone en práctica como sociedad la masonería. O sea, no es que la masonería haya organizado nada, porque no nos podemos organizar ni para una cena, pero sí sus ideas inspiraron a otros, sobre todo a la Ilustración, a la Enciclopedia y a la Revolución Americana, obviamente, en formar un gobierno diferente a una monarquía o a una tiranía o una dictadura. Claro. Y en esos casos, porque creo un poco, retomando la pregunta de Agus en esto de, bueno, hay cierta sensación de que no conocemos mucho, ¿cómo se plasma esto solamente a través de las personas, de los masones que son parte de
un funcionario público, de un enfermero, de un mozo, de lo que sea parte de la persona, que sea parte de la masonería? ¿O hay otra forma de que el conocimiento, la charla que ustedes tienen dentro de las logias se plasme de forma concreta en la sociedad? Bueno, han habido situaciones en las que la masonería como institución ha dicho algunas cosas. En general, la masonería actúa a través de sus miembros. Esa es la regla general, digamos. Nosotros tratamos de mejorarnos a nosotros mismos para, en nuestros lugares, como vos decís, en el hospital, en la función pública, donde sea, mejorar esos lugares. Sí, han habido momentos en que la masonería se ha pronunciado, momentos particulares o con la que ha actuado como institución. Por ejemplo, acá en Santa Fe, Pablo, de paso, contamos una historia local. En Santa Fe, por ejemplo, la masonería promovió la creación de la UNL. Casi todos los miembros de la masonería, que es una logia particular de Santa Fe, que se llama Armonía 99, firmaron el acta génesis de la UNL, el acta 1. Y, digamos, cabildearon, diríamos hoy, a favor de la nacionalización de la entonces Universidad Provincial de Santa Fe. Esa, por ejemplo, es una de las formas en que actúa de manera colectiva. Pero en general, vamos a decir, la masonería actúa a través de sus miembros porque tratamos de ser mejores personas para mejorar la sociedad. Perdón, y se hablaba mucho hablando de la injerencia, reformamos hace poco la Constitución en la provincia, se habló mucho de la injerencia de los masones con los artículos que hablaban sobre la religión en la provincia y cómo eso iba a avanzar. ¿Esto fue efectivamente así? ¿De qué manera lo vivieron ustedes a eso? Bueno, fue así un proceso interesante porque hasta hace muy poco la Constitución Provincial decía que la religión católica apostólica romana era la religión oficial de la provincia, digamos, algo que estaba igual, era inconstitucional porque después de la reforma de la Constitución Nacional, pero de cualquier modo seguía así. Nosotros sí hicimos actividades y hablamos con los diputados, con los convencionales de la reforma, para promover una reforma en el sentido que terminó quedando, ¿no? Que es la idea de que el Estado no puede tener una religión oficial, obviamente, y que no se debe favorecer ninguna en particular, más allá de los vínculos históricos que haya con alguna de esas iglesias. Claro. Porque es la única forma de ejercer una libertad religiosa de veras. Así que eso fue uno de los últimos hechos importantes, digamos, en los que participamos como institución. Y recordemos que la Constitución Nacional de 1853-60 consagra la libertad de cultos, no la tolerancia. O sea, yo no te tolero pese a tu error, sino te doy la libertad de que vos elijas el camino religioso, filosófico, el que vos quieras, o no elijas ninguno. Porque tampoco nadie te obliga a ser religioso. Podés ser indiferente, agnóstico, pero es una cuestión personal. El Estado se tiene que mantener afuera de ese ámbito de, si se quiere, decisiones personalísimas. Estamos hablando con Pablo Mateo Tecija y con Germán Coronel sobre masonería en Argentina, puntualmente y en Santa Fe. Y me suena y resuena que constantemente la expresión es ser mejores hombres, ser hombres de buenas costumbres, y está el interrogante, primero quizás lo divida en dos partes y lo responden a gusto y placer. Por un lado, la masonería femenina y si existe como tal, las controversias que haya en el medio, si las mujeres pueden estar dentro de la masonería o no. Y por otro lado, si no hay un dogma, muchas personas quizás no entienden qué define las buenas costumbres o qué define ser un buen hombre. ¿Cómo me podrían explicar y explicarnos eso? Bueno, primero con respecto de la masonería femenina existe, digamos, y existió durante mucho tiempo, en particular creada mayormente en Europa. Nosotros, digamos, después se implantó, digamos, la masonería en América Latina junto con la masonería masculina. En una primera instancia eran instituciones que se llamaban una masonería de adopción, por el apunte. Una masonería de adopción, es decir que las logias femeninas tenían que estar vinculadas a logias masculinas. Es un resabio histórico, digamos, la razón es, si pensamos en las conquistas de derechos de las mujeres, por ejemplo, derechos políticos, económicos y demás, son
bastante recientes en la historia de la humanidad, y esa historia ha sido acompañada también por la institucionalidad de la masonería a nivel mundial y en particular en Argentina. En Santa Fe, por ejemplo, tenemos desde hace pocos años la primera logia femenina de Santa Fe, que se llama Juana Manso, en honor a una de las referentes de la masonería femenina a nivel nacional, Juana Manso, muy amiga de Domingo Faustino Sarmiento. Bueno, la conocerán por sus cuestiones en temas educativos. Pero sí, primero, para responder a la pregunta entonces, hay masonería femenina, se desarrolló como muchas cosas de las mujeres un poco después por cuestiones patriarcales probablemente, y en la actualidad funciona y tiene un poder impresionante de construcción y de transformación que, bueno, nuestra ciudad hasta ahora con esta logia Juana Manso. Y respecto a esto de, bueno, ¿qué define el buen hombre o las buenas costumbres? Bueno, fundamentalmente la época. La moral es algo que cambia con la época. Para sus padres o para la época en donde sus padres iban al colegio, ser hijo de padres separados era un horror. Era socialmente excluido. Hoy en día es lo más normal del mundo. Entonces las sociedades van cambiando y la masonería también se adapta a esos cambios. Pero yo diría hombre libre en cuanto a libre de prejuicios, eso sí, o por lo menos intente ser libre de prejuicios y de buenas costumbres, que acepte la moral de su época o la ética que él mismo se impone con los principios morales de su época. Y respecto a la importancia histórica que ha tenido acá en nuestro país, ¿qué nos pueden contar? No sé, volviendo a esa educación primaria que creo que un poco nos marca, y tal vez nos marca porque es el primer acercamiento que tenemos a esta cuestión de la masonería, fuera San Martín, que era como la figura, era masón, o era masón y se ponía en duda hasta eso mismo. Pero a ver, ustedes tienen que ponerse en el siglo XIX. Claro, por eso es Era ser un revolucionario sudamericano. Era ser, pongámoslo en el lenguaje del 70, un guerrillero, un subversivo. Claro. En ninguna logia, que era la única estructura política que servía para agrupar gente y para trazar ciertos rumbos y para tener una cierta confianza, nadie iba a hacer un acta diciendo hoy hemos decidido declarar la guerra al rey de España, que es un hijo de recontramil, y nos jugamos la cabeza por eso. Obviamente no vas a encontrar esa prueba, pero por las ideas que sustentaba, por los principios filosóficos que toda esta gente tenía, uno puede deducir fácilmente que eran masones. Aparte, la masonería era un fenómeno muy de moda en el siglo XVIII. Para ser alguien en la sociedad había que ser masón. Era muy conocida en el ejército y la marina. ¿Por qué? Porque había un deber de fraternidad con el enemigo, si se rendía, de no pasarlo a degüello. Y la diferencia en que te maten y no te maten, bueno, es bastante importante. Entonces muchos se hacían masones por conveniencia. Claro. Pero había logias que trabajaban en los barcos, había logias que trabajaban en los regimientos. Y era un fenómeno realmente de moda. Y toda la gente que estaba por la libertad de los pueblos, por la abolición de la esclavitud, por el estudiar cuestiones a lo mejor no tan tradicionales, terminaba yendo a la masonería, que era la única estructura donde vos podías hablar con libertad porque nadie te iba a delatar. Claro. Caso contrario, vos lo decías afuera, venía la Inquisición, venga señor, tenemos una hoguera para usted, ¿a qué temperatura la quiere? Y se acabó el tema. Está frito. Le quería preguntar también la cantidad de gente que hoy es parte de la logia, eso por un lado, y meterme un poco en las reuniones, cómo son, porque también es difícil imaginarla desconociendo absolutamente todo lo que ocurre puertas adentro. Bueno, eso depende en cada caso. Las logias en general tienen, bueno, una de las logias más históricas de Santa Fe tiene alrededor de 150 miembros, pero pensemos que en Santa Fe hay 8 logias hoy en día. Perdón, ¿en toda la provincia o solamente en la ciudad? Solo en la ciudad. En la ciudad hay 8 logias. Hasta hace relativamente poco contábamos con 2. Cuando yo, por ejemplo, me inicié en la masonería, año 2009, había solamente 2 logias en Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe. Una se llamaba Logia Estrella del Progreso, número 21, una logia histórica de Santa Fe a la que perteneció el gobernador santafesino Nicasio Oroño, que promulgó muchas cuestiones vinculadas con el laicismo en Santa Fe. Y la histórica Logia
Armonía número 99. Esas dos en la ciudad de Santa Fe. Perdón, ¿en qué se diferencian una de las otras? Diría de afinidad, digamos, agrupan sensibilidades, diría yo, las logias. Algunas logias están más vinculadas a alguna cuestión política, política no partidaria, siempre quiero decir, política o alguna cuestión cultural, artística. Bueno, hay... Perdón, puede haber logias que se llaman logias operativas que tienen una especificidad particular. Por ejemplo, yo soy presidente de una que hace una revista con artículos académicos sobre temas de masonería, donde escriben masones y no masones. Bueno, otra logia puede decir, bueno, vamos a sostener un comedor popular. Otra puede decir, nos vamos a dedicar al estudio de la obra de René Guénon. Claro, con objetivos específicos, digamos. Claro, pero cuando tenés ese objetivo específico, que son los menos comunes, lo que pasa es que si no te interesa ese objetivo específico, No puede ser parte. vas a otro lugar. Claro. Y eso también es una afinidad diferente. Bien, o sea, 8 logias hoy tenemos en Santa Fe ciudad solamente. Exacto, sí, y desde más o menos desde el 2008 que ha habido un cambio a nivel nacional en la masonería, más de apertura, ¿no?, de esta institución. Ha crecido exponencialmente la masonería en todos lados, en Santa Fe, ahora tenemos en muchas ciudades en las que no había, antes solamente era en Santa Fe y Rosario, ahora se ha expandido a muchas ciudades del interior. Nosotros, particularmente las logias de Santa Fe, colaboran en la expansión de la masonería en el centro norte de la provincia. Ahora tenemos logias en Reconquista, en Rafaela, en Esperanza, en San Javier. Bueno, hay un crecimiento grande de la masonería atado a también un descenso en el promedio de la edad de los masones, que también ha bajado mucho. Creo que actualmente está entre los 30 y pico, cuando antes eran más de 50. Perdón, y bueno, imagino depende también cada logia, pero ¿cómo es un encuentro? ¿Cómo son algunas de estas 2 reuniones mensuales que tienen? Bueno, un encuentro empieza con una ceremonia de inicio, una apertura. Después se lee una plancha o un trabajo, una mini monografía. A ver, ustedes van a tener que explicarle a alguien que no sabe nada un tema, que puede ser masónico o no. Puede ser simbólico, ritualístico, histórico, de actualidad, en fin. Y luego se debate ese tema o se discute y cada uno toma la palabra una sola vez. Luego se cierra la reunión y todo el mundo se va a cenar, en donde se puede o no continuar con la temática de la reunión. Bien, me llama un poco la atención, ¿cómo es el ritual de iniciación que tienen en cada reunión? No sé, yo me imagino, yo sin ir mucho a la iglesia, entiendo que en algún momento arranca de una forma, el sacerdote dice, bueno, vamos a hacer ¿Vos esto. te estás imaginando los magios de los Claro, Simpsons? una cosa así. Deja de mentir. Yo quiero aprovechar para extenderte la pregunta y de paso consultarte si ustedes aplican o no sé cómo se determina esto de que se conoce popularmente como el rito escocés, que garantiza los 33 famosos rangos dentro de la masonería. Bueno, la como masonería estructura. tiene muchos ritos. Y ¿qué es un rito? Es una manera de explicar un cierto conocimiento que se da paulatinamente y por grados. Hay 33 grados en el rito escocés antiguo y aceptado, hay 99 en el rito Memphis-Misraim, así podemos, 3 grados en el Schroeder, 9 en otros, 12. Hay diferentes ritos. Y el ritual es justamente esto, como, ponele, si querés un ejemplo, como el equivalente a una misa común. Pero una iniciación es una ceremonia especial. O sea, dentro de esa misa hay algo especial que tiene otro ritual. El ritual de iniciación, pero recordemos, Sí. no tiene nada que ver con algo que te vaya a causar un daño físico, ni a vos. Claro. No hay tablas, no hay ni a otras cabras. personas, Sí, no hay ni a otros piedra de la animales, vergüenza. ni a nadie. Sí, normalmente te imaginás capuchas, un sacrificio, ¿entendés? No va nada por ahí que a mí la verdad que me Tampoco daban hay pergamino sagrado, ¿eh? Claro. Por las dudas. Sí. Yo quería preguntarles el tema de los símbolos, que también es algo que está muy como vinculado en el imaginario popular a los masones y por ahí distintas personas que han ocupado lugares de poder político acá en Argentina y en otros lugares del mundo, que han dejado plasmado en distintas cuestiones o elementos, llámese, o billetes, o templos, o lo que sea, símbolos que... Firmas. Firmas.
Bueno, acá en Santa Fe hay un pueblo, Zenón Pereira, hace poquito que estuvo nominado para ser uno de los pueblos más bellos de Argentina, rurales, elegidos por la ONU. Hablamos. Sí, nos tiene contaban. 33 calles, le falta la 1 y la 3. Sí, sus autoridades contaban, lo definían como un pueblo masónico, pero digo, más allá de eso y volviendo a los símbolos, ¿existe como tal? ¿Es algo así? ¿Es más un mito? ¿Qué podemos saber de esa cuestión? Bueno, a ver, los símbolos tienen un determinado significado y vehiculizan una determinada idea, concepto o valor. ¿Es la masonería la única que va a usar estos símbolos? A veces sí, a veces no. Por ejemplo, y los símbolos también cambian con la época. Claro. Por ejemplo, vos ves una estrella de David hoy y decís, es el símbolo del Estado de Israel. Pero es el símbolo del Estado de Israel recién desde 1948. Claro. Antes era el sello de Salomón, que eran los 4 elementos en conjunto, el agua, el aire, el fuego y la tierra, que era un símbolo mágico o de poder. Entonces depende en qué momento vos expliques ese símbolo, vas a tener un concepto más restringido o más amplio. Pero sí, la masonería usa símbolos para transmitir ciertas ideas. Y esto de ir pasando, un masón que pase por algún lugar de poder político y dejar una especie de marca o representación de lo que son los masones, ¿eso es algo que ha ocurrido, que ahí se puede constatar, o es más un mito que otra cosa? Yo diría que es más un mito. Pero bueno, los mitos también son divertidos, ¿sabes? Obvio. No, por eso, obvio. Por ejemplo, se habla mucho en el diseño de algunas ciudades, como la ciudad de La Plata, que fue fundada por masones, que tiene muchas cuestiones vinculadas con las diagonales y formas de escuadras También. y compás, pero creo que va un poco más de una relectura orientada a vincularla a la masonería. Sí es cierto que en muchos de estos lugares, como en Zenón Pereira, es evidente que hay símbolos vinculados a la masonería y probablemente tengan que ver con sus actos fundacionales vinculados a miembros de la masonería. Y, Por ejemplo, perdón, vos tenés un cuadro muy conocido de Washington, cuando se pone la piedra del Capitolio, aparece con un mandil masónico y con una cuchara poniendo la piedra y el cemento. Entonces, si vamos a decir que eso es un acto simbólico que deja un presidente, puede ser. Ahora, no va a dejar un libro secreto escondido en un armario para su sucesor. Claro, no, yo hablaba más de este tipo de Pero cosas. este tipo de cosas sí. hace un ratito, en una de las preguntas que hacía Juanjo, se hablaba de cómo creció la masonería, cómo hay un aumento en las logias, cómo descendió la edad de los miembros. Y quería saber si ustedes ven quizás la necesidad de, sobre todo la juventud, de participación en un contexto en el que quizás nos lleva más al individualismo, a encerrarnos en nosotros mismos y también a enfrentarnos a que el que grita más fuerte parece que es el que gana, que estos espacios en la masonería se practica el diálogo, el pensar. ¿Ven que haya algo de un interés o una necesidad que la cubren los espacios de encuentro en la masonería? Puede ser. Vos pensás que una de las características principales de la masonería desde el comienzo es ver lo que une a la gente y no lo que la separa. O sea, la masonería nace después de 200 años de guerras de religión en Europa entre católicos y protestantes, donde un grupo de gente se dio cuenta que matarse no era la solución para solucionar un conflicto, ni siquiera para congelarlo en el tiempo. Entonces opta por crear un lugar donde no se hable ni de política partidaria ni de religión partidaria y veamos lo que nos une y no lo que nos separa para poder hacer una sociedad mejor. Excelente. Seguramente el descreimiento en muchas instituciones en la actualidad haga que la masonería sea un lugar propicio para personas que quieren tener algún tipo de expresión social y demás, y creo que un poco la explosión de la masonería en la actualidad está vinculada a esa cuestión. Y si nos corremos un poco del manto de discreción que protege la masonería, también hay momentos de apertura y mañana es un día de esos en los que se invita a las personas a participar y quiero que antes de despedirlos nos puedan ampliar la información de la actividad que van a realizar el día de mañana. Bien, sí, mañana 20:30 en el Templo de la Masonería Santafesina, que queda acá 9 de julio, 2454. Queda frente a la Plaza San Martín, claro, entre los bomberos y el Colegio de Médicos. En ese lugar está el templo que es de 1890, un templo muy antiguo de la ciudad, uno de los más antiguos del país.
Y ahí va a haber lo que se llama una tenida blanca. ¿Querés explicar lo que es una tenida Sí, blanca? es una reunión pública en donde se explica a la gente cómo funciona una logia someramente y después se toca un tema. Mañana vamos a hablar sobre qué es la masonería, la historia de la masonería, un poco más extenso que acá, pero fundamentalmente lo divertido va a ser que la gente va a poder preguntar lo que quiera. Porque siempre uno dice, bueno, che, si pregunto esto, voy a quedar mal, me voy a quedar... Bueno, Es el momento. Es el momento. Nosotros lo hicimos al Nosotros aire. intentamos hacerlo. Nosotros no van a quedar. Y nos vamos a extender un poco más sobre el lema de la Gran Logia Argentina en este año, que es la fraternidad como medio para la libertad. Qué importante. Así que, bueno, la invitación está hecha. Mañana, 20:30, enfrente a la Plaza de los Bomberos, ahí entre el cuartel de los bomberos y el Colegio de Médicos. Así que la invitación más que hecha, interesantísimo. Tenemos consultas varias que la gente las va a poder hacer mañana. Que se hagan presentes. Los esperamos a ustedes 4. Sí, nosotros ya tenemos el plan. Ahora nos vemos ahí. Espectacular. Germán Coronel y Pablo Mateo Tecija pasaban por esta Santa Siesta. Hablamos de masonería, quitamos un poco los mitos de lado y le trajimos seriedad al asunto y una invitación para el día de mañana para seguir informándonos. Nosotros nos toca separar y volver con mucha más Santa Siesta. Escuchás aire, escuchás 91.1, escuchás aire de Santa Fe.